Régimen simplificado de confianza de personas morales. Ingresos de las personas morales. La ley del ISR grava los ingresos que obtienen las personas físicas y las morales. El artículo primero, fracción primera de la misma ley, establece que tratándose de personas morales, serán sujetas del ISR cuando sean residentes en México por todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Por otra parte, el artículo 16 de la ley del ISR establece que las personas morales residentes en el país, incluidas la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos obtenidos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito, en cualquier otro tipo, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Régimen de confianza de las personas morales. En la ley del ISR, en el capítulo 12, título 7, se contempla el régimen simplificado de confianza de las personas morales, en el cual se establecen los contribuyentes que deben tributar en dicho régimen. 1. Residentes en México. 2. Únicamente constituidos por personas físicas. 3. Cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones. 4. Residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que sus ingresos no exceda de 35 millones de pesos. Importante. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de la cantidad señalada, el contribuyente dejará de aplicar en reciclo y tributará en el régimen general de la ley del ISR a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que se excediera el monto mencionado. ¿Quiénes no podrán tributar en el régimen simplificado de confianza? No tributarán en el reciclo las personas siguientes. 1. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios o accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos de la ley del ISR. Se entenderá por control cuando uno de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 2. Los contribuyentes que efectúen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. 3. Quienes tributen de acuerdo con los regímenes siguientes. A. De las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes generales de depósito o arrendadoras financieras o uniones de crédito contenidos en el capítulo 4 del título 2 de la ley del ISR. B. Régimen opcional para grupos de sociedades contenidos en el capítulo 6, título 2 de la ley del ISR. C. De los coordinados contenidos en el capítulo 7, título 2 de la ley del ISR. D. Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras contenidas en el capítulo 8 del título 2 de la ley del ISR. 4. Los contribuyentes en el régimen de las sociedades cooperativas de producción, contenidos en el capítulo 7 del título 7 de la ley del ISR. Y por último tenemos 5. Los contribuyentes que dejen de tributar conforme al reciclo. Ingresos. Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando corresponda a anticipos, a depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Si se trata de cheques, se considera percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes
transmitan los cheques a un tercero, excepto si la transmisión es en procuración. También se consideraría que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Por otra parte, si se trata de condonaciones, quitas o remisiones de deudas o de las deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se consideraría ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por la inflación el monto de la quita, condonación o remisión al momento de su liquidación o restauración. En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a las instituciones del sistema financiero, se acumularía el monto total de dichas condonaciones, quitas o remisiones. En el supuesto de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de las deudas que hayan sido otorgadas por personas distintas a las instituciones del sistema financiero o de deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con los acreedores que han sido reconocidos como sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, se consideraría efectivamente percibido en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión en la que se consuma la prescripción. Si se trata de enajenación de bienes que se exporten, se tendría que acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se tendría que acumular el ingreso transcurrido ese plazo. Deducciones autorizadas. Las personas morales que tributan en el reciclo podrían efectuar las siguientes deducciones. 1. Las devoluciones que se reciben a los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se haya acumulado el ingreso correspondiente. 2. Las adquisiciones de mercancía, así como las de materias primas. 3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 4. Las inversiones. 5. Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo, siempre y cuando los capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 6. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 7. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensionados o jubilados del personal, complementarias a las que ya establece la Ley del Seguro Social. Deducciones de inversiones. El artículo 209 de la Ley del ISR nos dice que las personas morales del reciclo determinarán la deducción por inversiones conforme a la ley del ISR en lugar de los señalados en el régimen general de la misma ley, siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Asimismo, este artículo nos dice que cuando el monto de las inversiones en el ejercicio exceda de la cantidad señalada, se deberá aplicar los porcientos máximos establecidos en la sección 2, capítulo 2 de la ley del ISR. Conclusión. En la iniciativa de reforma fiscal para el 2022, que se presentó ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de ese mismo año, posteriormente se aprobó y se incluyó en la ley del ISR el denominado régimen simplificado de confianza para personas morales. Según este régimen o este nuevo régimen tiene por objetivo que tributen las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas
cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de 35 millones de pesos.